Investigación experimental y no experimental. Conceptos, ejemplos y diferencias. Para definir lo que es una investigación experimental, primero debemos saber lo que es un experimento. Cuando se menciona la palabra experimento, siempre se nos viene a la mente obtener o descubrir algo nuevo. Un experimento se puede definir como un estudio en el que al menos una variable es manipulada, donde por medio de esta variable se puede recabar la información deseada sobre algún tema el que se quiere investigar. Una investigación experimental se puede definir como un conjunto de actividades el cual el objetivo es recabar información y datos necesarios sobre algún tema en específico o el problema a resolver. En una investigación experimental se pueden realizar dos tipos de estudios, ya sean correlacionales o explicativas. Cuando se realiza un estudio correlacional, se mide el grado de la relación que existe entre dos o más conceptos o variables obtenidos a partir de la investigación. Y los estudios explicativos, como su nombre lo dice, explica el por qué ocurre un fenómeno. La investigación experimental se puede recabar en diferentes ciencias, ya sea en la física, en la química, en la biología, en la medicina y en otras diversas más ciencias que se pueden aplicar. Un ejemplo de investigación experimental sería el probar que el tabaco produce cáncer cuando es aplicado en determinadas condiciones a la piel de las ratas. Entonces lo primero que se debe de hacer aquí es recabar mucha información sobre el tabaco y recabar información sobre la producción del cáncer y así relacionar las diferentes variables que se van tomando y así comprobar si el tabaco es la producción del cáncer. Ahora vamos a definir lo que es la investigación experimental. La investigación experimental solo consiste en observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto original. Ya cuando se observa tal fenómeno, se puede recabar información, donde esta información se va directamente hacia una hipótesis, el cual nos servirá de historial y así obtener las relaciones que se están analizando y así comprobar y resolver el problema. Un ejemplo de investigación experimental sería observar a una persona cuando llega enojada. Si observamos tal persona, nos daremos cuenta que las variables o los datos que se requieren ya se están dando antes de realizar la investigación. Otro ejemplo que podemos dar es identificar las características de los estudiantes que obtienen altas notas en sus estudios, donde con los tales estudiantes podemos observar las técnicas de estudios que se están aplicando y los datos ya se están dando y no es necesario recabar información. Ahora vamos a definir las diferencias entre una investigación experimental y una investigación experimental. En una investigación experimental, los datos se van a recabar después de la investigación. Y en una investigación experimental, los datos ya están antes de realizar la investigación. En una investigación experimental, el investigador manipula las variables, el cual en el caso de una investigación experimental, las variables no se manipulan, solo se eligen los valores y se observan los fenómenos que se están estudiando. En una investigación experimental se va a dirigir al futuro, es decir, que ocurriría antes del caso de darse ciertas condiciones. Y en una investigación experimental se va a dirigir al pasado, a lo que ya ha ocurrido, y así los datos, como se dijo anteriormente, ya se están dando.